Bienvenidos a Dejen hablar al profe, de la Institución Educativa Técnica José Ignacio de Márquez de Ramiriquí, Boyacá. Un espacio dedicado a la exploración y profundización del conocimiento. Para mayor información, síganos en nuestro portal institucional www.ietgidem.com. Era un 3 de abril de 1783. En la Nueva York de la época, nacía un niño en la familia Irving Sanders. Su mamá lo nombró Washington, como el héroe americano George Washington. Era el menor de 11 hijos, de los cuales apenas 8 de ellos, con el joven Washington, sobrevivieron hasta la adultez, sin imaginar que este pequeño fuera tan importante para la cultura estadounidense y para su historia. Buen día, soy Juan Carlos Torres, docente de la Institución Educativa Técnica José Ignacio de Márquez, y doy la bienvenida a un nuevo capítulo de esta serie de podcasts en las que exploraremos algunas particularidades del conocimiento en relación con las ciencias, como la matemática, el lenguaje, la biología, entre otras. Con la introducción que ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar, presenté a un escritor, diplomático, historiador y ensayista del siglo XVIII en los Estados Unidos. Hablaré de Washington Irving. Sus padres eran oriundos de Escocia y vinieron al Nuevo Mundo a vivir específicamente en Nueva York y en Manhattan. Dentro de sus labores, Irving fue diplomático. Se desempeñó como embajador de los Estados Unidos en España en el gobierno del presidente Ulysses S. Grant. Escribió biografías de George Washington y de Cristóbal Colón, y se destacó como abogado, aunque en sus estudios de derecho no era muy hábil para la academia. También fue un hábil editor y escritor. Con sus hermanos creó una revista literaria en la que hacía sátira en contra de la política de la nación. Como dato curioso, según el tipo de texto que escribía, usaba diversos seudónimos, como Knickerbocker o Crayon. También fue un editor de periódicos y escritor de libros biográficos e históricos. En la parte literaria, Washington Irving fue el primer autor americano que se sirvió de la literatura para hacer reír y caricaturizar la realidad, creando además el estilo coloquial americano, que después utilizarían Mark Twain y Ernest Hemingway. Aunque se mantuvo al margen de los movimientos políticos y sociales que lo alteraban todo, fue sin embargo un representante perfecto del romanticismo americano. Pero eso sí, lo que captaba del espíritu romántico son sus rasgos más característicos en cuanto a su obra: el amor al pasado, al medioevo, a lo fantástico o a las leyendas, o incluso el impulso viajero que a tantos escritores y artistas llevó a deleitarse con las ruinas, las mazmorras, lo oscuro y lo oculto. Algunos de sus libros más representativos son Cuentos de la Alhambra, el libro de bocetos de Geoffrey Crayon, Gent, entre otros tantos de tinte político y biográfico. En los de la Alhambra encontramos un texto que posiblemente se evoque en las festividades del mes de octubre, o en la más conocida, que es el Halloween, la leyenda de Sleepy Hollow, o en español, la leyenda del jinete sin cabeza. En relación con su vida, tuvo momentos de altibajos emocionales. Uno de ellos fue cuando uno de sus hermanos, William, falleció, y el segundo tuvo que ver con la muerte de su gran amor, Matilda Hoffman. También sufrió la bancarrota de una empresa comercial que tenía en familia. Pero pese a esto, siguió escribiendo. Infortunadamente, un ataque al corazón lo llevó a la muerte un 28 de noviembre en su vivienda, a la edad de 76 años. Dejó un gran legado en las letras norteamericanas. Es por ello que se reconoce como el primer hombre americano de las letras. Como parte de su herencia literaria, Irving fue un escritor de literatura de costumbres, pero reconocido por mantener elementos románticos en sus escritos, las leyendas, el amor al pasado, entre otros tantos. Estos elementos se encuentran en un texto de su autoría, La cabeza que rodó por el suelo.
Está ambientado en la época de la Revolución Francesa. Un joven estudiante estaba preso entre la realidad y su imaginación, lo cual lo llevó a convertirse en un ser huraño y poco sociable. Incluso creía que una influencia maligna se había apoderado de él y que lo estaba destruyendo. Conoció a una mujer a la que le ofreció hospedaje. Hablaron de todo, hasta darse cuenta de que era una mujer que había sido decapitada en la guillotina. El joven enloqueció y murió en un sanatorio. Una noche, bajo una tempestad desatada, en la época de la Revolución Francesa, un joven alemán se dirigía a su domicilio a través de los viejos barrios de París. Los relámpagos brillaban en el cielo y el ruido sordo de los truenos retumbaba en las estrechas callejuelas. Gottfried Wolfgang era un joven de buena familia. Había estudiado en Gotinga durante muchos años, pero debido a su temperamento entusiasta y visionario, pronto se dejó arrastrar por esas doctrinas atrevidas y altamente especulativas que tan a menudo descarrían a los estudiantes alemanes. Su vida retirada, su aplicación y la naturaleza singular de sus estudios influyeron a la vez en su cuerpo y su espíritu. Su salud era débil, su imaginación enfermiza, se entregó a especulaciones abstractas sobre la esencia de los espíritus, hasta crearse como Swedenborg, un mundo imaginario por encima del verdadero. No se sabe cómo llegó a la conclusión de que pesaba sobre él una influencia maligna. Creía que un genio o espíritu del mal trataba de agarrarlo y llevarlo a la perdición. Esta idea fue royendo su carácter sombrío y produjo los más funestos efectos. Gottfried se fue volviendo huraño y pesimista. Sus amigos, considerando que se hallaba ante una grave crisis mental, decidieron que lo mejor sería un cambio de ambiente y lo enviaron a París. Wolfgang llegó a París en los albores de la Revolución. El delirio popular sedujo enseguida su espíritu entusiasta, y las teorías políticas y filosóficas de la época lo entusiasmaron. Pero las sangrientas escenas que se desarrollaron a continuación hirieron su sensibilidad, lo desilusionaron de la sociedad y el mundo y lo condujeron, más que nunca, a hacer una vida de recluso. Se retiró a una habitación solitaria en el barrio latino, paraíso de los estudiantes, y allí, en una calle sombría cerca de los austeros muros de la Sorbona, continuó sus especulaciones favoritas. Pasaba horas enteras en las grandes bibliotecas parisinas, esos panteones de autores difuntos, hojeando los viejos mamotretos polvorientos, a fin de satisfacer su morboso apetito. Era como una especie de vampiro literario que se alimentaba de literatura muerta. Solitario y recluso, Wolfgang tenía no obstante un temperamento ardiente, cuyo fuego estuvo atizado durante mucho tiempo con la imaginación. Era demasiado tímido e ignorante de las cosas de este mundo para tener éxito entre el sexo débil, pero sentía una gran admiración por la belleza femenina y muy a menudo pensaba en las figuras y rostros que había visto en la calle, y su imaginación los revestía de perfecciones y encantos que sobrepasaban la realidad. Cuando su espíritu se excitaba y exaltaba de tal suerte, tenía una visión que le producía un efecto extraordinario. Se le aparecía un rostro femenino de belleza trascendental y la impresión que le producía era tan honda que a duras penas podía rehacerse. Aquel rostro llenaba sus pensamientos de día y sus sueños durante toda la noche, y llegó a enamorarse perdidamente de aquella mujer soñada. Su amor se convirtió en una de esas ideas fijas que se adueñan de los espíritus melancólicos y que, a veces, se toma por locura. Así era Gottfried Wolfgang.
Y ese es su estado de ánimo en el momento que empieza esta historia. Volvía a su casa en una noche borrascosa por las sombrías y viejas calles de Le Marais, el barrio más viejo de París. El sordo rugido del trueno hacía temblar las casas y las estrechas callejuelas. Llegó a la plaza de Grève, donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Los rayos centelleaban sobre las altas torres del viejo ayuntamiento y su fulgor iluminaba la plaza. Al encontrarse tan cerca de la guillotina, retrocedió horrorizado. El terror estaba en todo su apogeo y el terrible instrumento de muerte, siempre a punto, relucía con la sangre de los justos y los valientes. Aquel mismo día, el siniestro aparato había trabajado activamente cegando cabezas, y allí estaba en el corazón de la ciudad, silenciosa y dormida, esperando nuevas víctimas. Wolfgang sintió que el corazón se le oprimía y decidió alejarse, pero en aquel momento vio una figura encogida al pie de los escalones que daban acceso al tablado. Unos cuantos relámpagos seguidos le permitieron observarlo mejor. Era una silueta femenina, vestida de negro, sentada en el último de los escalones. Tenía el busto inclinado hacia adelante y la cara escondida entre las rodillas. Sus largas trenzas oscuras y despeinadas llegaban al suelo, mojadas por la lluvia que caía a torrentes. Wolfgang permaneció inmóvil. Había algo terriblemente patético en aquella solitaria imagen de la angustia. La dama daba la sensación de pertenecer a la alta sociedad. En aquellos tiempos difíciles, más de una bella cabeza acostumbrada a la blandura del plumón no tenía dónde apoyarse. Sin duda, debía tratarse de una viuda, a quien la siniestra cuchilla acababa de dejar sola con el corazón destrozado y que permanecía allí, en el lugar en donde le habían arrebatado aquello que era lo más querido. Gottfried se acercó y le dirigió una palabra en tono que revelaba profunda simpatía. Ella levantó la cabeza y lo miró con mirada extraviada, y no sería menor el asombro de Wolfgang al contemplar, bajo la luz de los relámpagos, el rostro que llenaba sus sueños, lívido y desesperado, y sin embargo de una belleza arrebatadora. Agitado por sentimientos violentos y contradictorios, le dirigió la palabra de nuevo, temblando. Se asombró de verla sola, en una hora tan avanzada de la noche, bajo la furiosa tormenta, y se ofreció a conducirla a casa de algún amigo. Ella señaló la guillotina con un gesto terriblemente expresivo. «Ya no me quedan amigos en este mundo», dijo. «¿Y no tiene usted dónde ir?» «Sí, mi tumba». Al oírla, el corazón del estudiante se estremeció de emoción. «Sí, un extraño», dijo, «pudiera hacerle un ofrecimiento sin correr el riesgo de ser mal comprendido, yo me permitiría ofrecerle mi humilde morada para cobijo y a mí mismo, como su más devoto amigo. Yo tampoco tengo a nadie, soy un extraño en este país, pero si mi vida puede servirle de algo, está a su servicio y le sacrificaré gustoso para evitarle el menor daño u ofensa». Los modales graves y fervientes del joven produjeron su efecto, incluso su acento extranjero, que demostraron que tenía nada en común con la chusma parisina. Habló en su favor. Además, el verdadero entusiasmo posee una elocuencia incuestionable. La angustia de la señora cedió un tanto bajo la protección del estudiante. La ayudó a cruzar el puente nuevo y la plaza en la que la estatua de Enrique IV yacía en el suelo, derribada por el populacho. La tormenta se había calmado, aunque sonaba el rugido de los truenos en la lejanía. París parecía reposar. Aquel gran volcán de las pasiones humanas dormía durante un rato, para recuperar las fuerzas necesarias